Claramente creo de que la evidencia parece apuntar a la necesidad de un ser trascendente y tal y como lo mencionaba Aristóteles, ¿no? Ese famoso primer motor inmóvil. Ahora, cuando nosotros hablamos de evidencia en Occidente, siglo XXI, una sociedad cientificista, por lo general entendemos por evidencia solamente aquello que puede ser medido u observado a través del método científico. Y, a ver, creo que ese tipo de ideas están muy, pero muy lejos de la realidad. La mayor parte de las cosas que creemos no pueden ser observadas o medidas por medio del método científico. Ejemplo, nosotros creemos en el amor, creemos en la virtud, creemos en la justicia, creemos en la aplicabilidad de las matemáticas. Y todas estas cosas, pese a que creemos que hacen parte de nuestra realidad, no pueden ser probadas científicamente. Pero mismo así pueden ser evidenciadas. Tenemos buenas razones para sostener de que todas estas ideas no son construcciones sociales, sino más bien son ideas que hacen parte de la realidad. Ahora, ¿qué queremos decir con evidencia? Bueno, en este sentido de evidencia podríamos llegar a decir que es aquella idea sólida que podemos alcanzar por medio de una argumentación. Y esa argumentación muchas veces puede llegar a encontrar su anclaje en evidencia científica, tal y como es la evidencia que el cosmos nos proporciona para creer de que necesariamente detrás del principio del universo tuvo que haber existido un creador. Así que, en principio, decirte que sí, que la idea, o la creencia, mejor dicho, de que Dios existe y que esta creencia es una creencia racional, creo de que sí, que está respaldado por la evidencia. Sí, y si me permitís mencionar algo más, digo, supongamos que el día de mañana encontramos razones para creer que hay vida en otros planetas. En definitiva, esto lo único que haría es que entre ciertos grupos religiosos tengan que replantearse ciertas ideas que daban por sentadas. Pero recordemos que el motivo de esta conversación no es defender una determinada creencia religiosa, sino más bien dar razones del por qué es racional creer en Dios. ¿Está bien? Entonces, la existencia de Dios no se ve refutada si aparece hoy en otra galaxia vida. No se ve para nada refutada la creencia en Dios. En definitiva, lo único que puede llegar a replantearse es que ciertas comunidades religiosas tengan que puertas adentro replantearse ideas que tenían, que eran parte de su doctrina, con respecto a este nuevo hallazgo. Pero la existencia de Dios no se pone en tela de juicio si aparece vida en otro punto del universo. El tema del Big Bang, muchos creen de que es un postulado que de una u otra manera derroca la idea de la existencia de Dios, ¿no? Y recordemos lo que decía Albert Einstein luego de la formulación de la teoría de la relatividad, cuando dijo, no me agradan las conclusiones a las que llego a través de estos cálculos. Obviamente lo estoy parafraseando. ¿Por qué no le agradaba a Einstein las conclusiones que llegaba a través de los cálculos de su propia teoría? Porque arrojaba evidencia matemática de que necesariamente el universo debía comenzar a existir en un determinado punto en el pasado. Recordemos que para antes del siglo XX, el común denominador de la comunidad científica creía o postulaba que el universo era eterno. A partir de descubrimientos tal y como el de Einstein, se comenzó a imponer la idea, imponer en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por causa de la evidencia, la idea de que el universo había tenido un origen. Ahora, ¿cuál era el problema del origen del universo? La causa. La causa es el problema del origen del universo. Porque si científicamente nosotros estamos justificados en creer de que tanto tiempo, espacio y materia comenzaron a existir en un determinado punto en el pasado hace 14.500 millones de años, la pregunta es, ¿la causa qué fue? ¿Cuál fue la causa del universo? Y necesariamente, si, vuelvo a repetir, espacio, tiempo y materia comenzaron a existir, la causa debe ser algo distinto a espacio, tiempo y materia. Por ende, miren, sin Biblia, sin apelar a ideas religiosas o a dogmas, nosotros podemos llegar a la conclusión de que algo parecido al Dios que particularmente el cristianismo ha sabido predicar
Es esta causa del universo. Es más, en boca de Albert Einstein decía, esto se parece mucho a lo que dice Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Hay veces de que la gente, al no interiorizarse un poco más sobre este tema, cree de que el Big Bang viene a sustituir la idea de Dios como causa o creador del universo, pero en definitiva, el Big Bang lo único que hace es confirmar a Dios como causa. Vuelvo a repetir, porque se ha demostrado que el universo no es eterno, y punto número 2, porque la causa debe ser necesariamente distinto al efecto. Y la única explicación posible es lo que los cristianos llamaron Dios, ¿no? Así que me parece de que es sumamente interesante verlo desde este punto. Desde tu punto de vista y las otras cosmovisiones, por así decirlo, porque hay muchas cosmovisiones acerca de la creación, ¿cuál crees que se acerca más hasta ahora a la evidencia que tenemos? Por ejemplo, si observamos, no sé, tal vez la cosmología maya o la cosmología nórdica, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que se acerca más a la evidencia que tenemos actualmente y por qué podríamos pensar eso? Bien, yo debería decir de antemano que no conozco la cosmología de todas las culturas antiguas, así que no podría decir, bueno, habiendo observado todas las hipótesis que diferentes culturas manejaban, creo que esta, no podría decir tal cosa. Lo que sí digo es que dado aquellas que conozco en comparación con lo que el cristianismo ha propuesto, históricamente, creo que el cristianismo no solamente aventaja a estas, sino que parece encajar muy bien en todos los matices que nos presenta la ciencia moderna, ¿no? Vuelvo a repetir, si hay algo que es llamativo del libro del Génesis en comparación con las culturas sumerias, babilónicas, es que en muchas de esas culturas se creía que la materia ya era algo preexistente y que los dioses en definitiva lo único que hacían era ordenar esa materia preexistente. En cambio, en el libro del Génesis se presenta una creación ex nihilo, o sea, una deidad creando el universo a partir de la nada. Y esto se parece mucho a lo que los datos que la ciencia nos arroja hoy en día. Hoy en día la ciencia dice que de alguna manera que aún la ciencia no ha podido explicar, que el todo, la realidad tal y como la conocemos, ha surgido de la nada. Entonces parece de que hay una gran similitud entre Génesis capítulo 1 con la ciencia moderna. Ahora, cuando menciono Génesis capítulo 1, no estoy diciendo que Génesis capítulo 1 en su totalidad sea una descripción literal, histórica y científica del origen del universo y del cosmos. No estoy diciendo eso, solamente me estoy remitiendo al primer versículo en donde se hace un énfasis y se postula a la deidad como la causa originaria de la realidad. Luego, obviamente, uno tiene diferentes formas de ver o de pensar la mejor explicación al libro del Génesis, ¿no? Yo personalmente creo que el capítulo 1 posee un gran contenido poético, por ende no puedo esperar de que sea una descripción científica. Lo que sí vuelvo a repetir es que particularmente en el versículo 1 hay grandes similitudes con las conclusiones en las que la ciencia moderna termina creyendo.